Quedó atrás el temor. Comenzamos. Seguimos revisando el libro de Hechos, seguimos viendo cómo la iglesia primitiva, ¿cierto? Los primeros cristianos comienzan a organizarse y cómo a través de cada capítulo Dios ha mostrado que Él tiene el control de todo. Es muy importante que en cada detalle, en cada evento, vemos que Dios tiene el control, porque aún en medio de la persecución, ¿verdad? Que hemos visto cómo... Esteban fue apedreado y se convierte en el primer mártir. Pedro es encarcelado. Pablo es apedreado también y se alcanza a salvar porque lo protegen sus compañeros discípulos. Mire, pero en cada evento Dios tiene el control y la palabra de Dios sigue expandiéndose. Y ese es un ejemplo para nosotros de cómo la iglesia se sigue organizando por medio de cada una de las actividades, de los eventos que realizan y cómo Dios ha mostrado también y ha dado sabiduría para guiarse en este tiempo. En Hechos 15 nos encontramos la primera gran controversia en esta iglesia que crece. El problema central de esta dificultad era la exigencia de los creyentes fariseos a los creyentes gentiles. Entonces, vimos la semana pasada cómo se levantaron estos fariseos, ¿cierto? Que eran los religiosos de ese tiempo. Ellos con su forma de ver la vida espiritual le estaban exigiendo a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, pero que eran gentiles, que no eran judíos, que ellos debían hacer algo, dos cosas bien puntuales. Primero, cierto, que se circuncidaran. Los judíos, los judíos ahora ya cristianos, sí, que seguían al Mesías, a Jesús, ellos dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso estaban diciendo los fariseos, que la condición para ser salvo era circuncidarse y también cumplir toda la ley de Moisés. Y ahí tuvieron que organizarse, tuvieron que llegar a un consenso e hicieron este concilio, esta reunión guiada, donde se rechaza claramente esta idea y Pedro afirma que Dios purificó los corazones de los gentiles por la fe. No necesitaban ser circuncidados para que su corazón fuese limpio. El que limpiaba el corazón es Jesús. Y los nuevos discípulos, los nuevos creyentes, por la fe puesta en Cristo, eran salvos y eran limpiados. Dice también Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y esta es una convicción que usted y yo compartimos. Nosotros somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. El Salmo 24 hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La pregunta es, ¿existe un ser humano que no haya mentido, que no haya dicho una mala palabra, que no haya tenido una mala actitud, que no haya pecado? No existe ningún ser humano capacitado para llegar a la presencia del Señor. Uno solo fue capaz de vivir rectamente y es Jesús. Y por medio de Jesús nosotros podemos llegar a la presencia de Dios con fe y también recibiendo esta salvación y esta comunión que nos permite tener Cristo. Por eso vimos este pequeño gráfico donde repasamos que la salvación es por gracia, por medio de Jesucristo y la recibimos por fe. La salvación, como ahí está escrito, es por gracia. No podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos, como pretendían los fariseos, cumpliendo toda la ley y además circuncidarse. La salvación la podemos obtener gracias al sacrificio de Cristo y es un regalo de la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este regalo hermoso que es la salvación, la recibimos porque está en Cristo. La salvación está en Jesucristo. También aprendimos que es un regalo, pero este regalo solo lo recibo por medio de la fe en Cristo. Dios
nos ofrece salvación por medio de Jesús, porque solo en Él encontramos el camino de reconciliación con Dios. Lo hemos dicho varias veces, había un puente cortado que nosotros no podíamos traspasar, y la cruz de Cristo vino a ser ese puente. La fe en Él nos permite llegar a la presencia de Dios. Y Hechos 4:12 lo afirma con claridad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo, solo en Él hay salvación. Hablamos también la semana pasada que hay muchas religiones que buscan la paz espiritual. Hay muchas religiones que buscan una salvación del alma. Y algunos dicen que tu alma queda por ahí en el limbo mientras algunos hacen acciones u oraciones por ti. No, hay un solo camino, Jesucristo. Él nos permite obtener esta salvación y no hay otro nombre. Y esta salvación en Cristo la recibimos por fe. La gracia de Dios se recibe creyendo en Jesucristo y confiando en Él como Señor y Salvador. Estas son nuestras convicciones. Y lo dijimos tiempo atrás. Hay muchas personas que dicen que Jesús fue un personaje importante de la historia y lo citan como un gran pensador, como un gran sabio, como un filósofo más. Pero no, Jesucristo no es un personaje más de la historia. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros lo creemos y lo declaramos con fe. Por eso recibimos con fe. La gracia de Dios se recibe creyendo en Jesucristo como Señor y como Salvador. Y lo dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está otra vez esta declaración de salvación por medio de Jesucristo, declarando y creyendo en Él. Y por supuesto, la salvación nos queda más que claro, no es resultado de nuestras obras. Las buenas obras no producen nuestra salvación, son el fruto de una vida que ya ha sido salvada por la gracia mediante la fe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. La fe en Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, nos permite hoy día ser regenerados, o sea, nacer de nuevo. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas, como lo dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la regeneración. Y eso solo lo permite la obra redentora de Cristo. Por eso toda nuestra fe está depositada en Cristo. Y es bueno recordar esto, haciendo el contexto de que los fariseos pretendían que la salvación se obtenía mediante la fe en Cristo, pero también las obras. Nuestras obras jamás van a alcanzar para comprar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra fe está depositada en Él. Ahora, lo que sigue en el capítulo 15 y el resto de los versículos también nos declara cómo es vivir por fe. Una vez que hemos hecho esta declaración de fe, ¿cómo seguimos viviendo? Y aquí lo vamos a encontrar en los versículos siguientes. Hechos 15 del 22 al 29 dice así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Recuerde, se produjo esta contienda, esta discusión, ya se tomó una resolución en el concilio y ahora ellos dijeron ya, ok, ya tomamos esta determinación, no pondremos más carga sobre los nuevos cristianos que son gentiles, que no son del pueblo judío. Y les pareció bien enviar a estos varones a Antioquía, ¿cierto? Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.
y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Cierto? Le están escribiendo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Aquí están haciendo referencia a los fariseos, ¿cierto? Que querían imponerle el tema de la ley y de la circuncisión. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, mi hermano, porque aquí nos damos cuenta de la importancia del testimonio. Le mandamos estos hombres, pero no cualquier hombre. Le mandamos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían autoridad para hablar. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Se van a repetir las palabras que fueron escritas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire qué importante, cómo debe proceder la iglesia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí las describe, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y termina con una declaración muy interesante: pasadlo bien. Mire qué interesante cómo termina estos capítulos, estos versículos. Una vez más desde el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, ellos están declarando a estos nuevos cristianos, a estos nuevos creyentes, que a esto tienen que poner mucha atención. No significa que ellos van a olvidar la ley y ahora van a vivir la vida, como se dice, a tontas y a locas y hacer lo que ellos quieren y yo vivo la vida espiritual a mi manera. No, aquí le está diciendo, esto es a lo que tienen que observar y que debes abstenerte. Y vamos a identificar de qué trata cada uno de estos puntos, que son muy importantes y que también, mi hermano, son importantes para nosotros, porque este mensaje, que es para la iglesia primitiva, también nos llega a nosotros. ¿Cómo debemos relacionarnos con el pecado, con el mundo, y cómo nosotros debemos apartarnos para Dios una vez reconocido Cristo? La nueva vida en Cristo. Somos un solo pueblo salvado por gracia y debemos vivir de una manera que preserve la santidad, la comunión y el testimonio de la iglesia. Es interesante esta frase, mi hermano, porque recuerda, están los religiosos de ese tiempo, los fariseos, que ahora decidieron por Cristo, caminar en Cristo. Y tenemos los paganos, los que tenían otros dioses, ¿verdad? Y que ahora también están siguiendo a Cristo. Pero de esto, Dios formó un solo pueblo, salvado por gracia. Y ahora debe vivir de una manera que cuide la santidad, la comunión entre ellos y el testimonio de la iglesia. Y los puntos estudiados son los siguientes. Lo primero que habla es la contaminación relacionada con la idolatría. Porque si volvemos al texto, lo dice ahí, absteneos de los sacrificados a ídolos. ¿Qué significa esto? En el mundo grecorromano, ¿cierto? Donde estamos viendo ahí en el siglo I, la carne podía estar vinculada a sacrificios realizados en templos. Por eso, comer en determinados contextos, en determinados momentos, fiestas, actividades, podía significar mucho más que alimentarse. Podía comunicar participación en una práctica religiosa pagana. Recuerde,
la cultura grecorromana tenía muchos dioses y habían celebraciones de todo tipo y en muchas de ellas hacían sacrificios. Y aquí, mire, yo le busqué una imagen de los dioses que ellos tenían en ese tiempo. Es interesante. Por eso le ponen atención a los sacrificados, a los ídolos. Mire, ahí tenían a Zeus, Hera, Apolo, Artemisa, Dionisio, Ares, Afrodita. Quizá usted ha escuchado varios de estos nombres en la cultura greco-romana. Y aquí nos dice que en lugares como Grecia, en Asia Menor y en Roma, se hacían culto a estos dioses como a Zeus, como a Dionisio. Inclusive más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo se encuentra con un Dios que no tenía nombre. Ellos en su pensamiento dijeron, si es que nos falta un Dios, pongamos al Dios sin nombre, para que si es que aparece, no nos diga nada, no, si este era tu lugar. Entonces, en ese tiempo se daba el realizar distintos actos, distintas celebraciones donde habían sacrificios y había la posibilidad de comer esos sacrificios. Por eso es más que simplemente comer un trozo de carne. Estaba el contexto que significaba alimentarse no solo de un trozo de carne, sino estaba vinculado a un acto pagano. ¿Y qué dice la Biblia? En 1 Corintios 10:20, antes digo, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es, no pienses que es algo simple comerte ese trozo de carne que fue sacrificado a los ídolos. Por eso lo recalca, abstente, sal de ahí cuando te pongan adelante algo que fue sacrificado a los ídolos. No pienses que es algo simple. Debes abstenerte de todo esto. Entonces, le dejan claro a los nuevos cristianos gentiles que la libertad cristiana nunca debe transformarse en participación o identificación con la idolatría. Si ustedes son creyentes en Cristo, apártense de todo aquello que es sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿cómo lo podemos ver hoy día nosotros, mis hermanos? Porque yo reflexionaba en esto. ¿Existe hoy día la idolatría? Para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, por supuesto. Hoy día también existe la idolatría. El llamado a la iglesia actual. Esta palabra también nos incluye a nosotros, ya que la idolatría sigue existiendo, solo que cambia de forma. Es interesante esto. Antes habían ciertas imágenes, usted lo vio ahí, Zeus, Afrodita y todos los otros dioses que estaban ahí. Hoy día quizás no están con esa misma imagen, pero existen otro tipo de ídolos. Y la Biblia lo deja muy claro. 1 Corintios 14, huid de la idolatría. Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Recuerden, nosotros seguimos este camino, que es el camino del Dios verdadero, del único Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, pensando y reflexionando en esto, en el día de hoy, ¿hay idolatría? Por supuesto. Y nosotros como hijos de Dios debemos guardarnos también de aquello que ha sido sacrificado o que es identificable con dioses paganos. Por ejemplo, la música y el entretenimiento. Y aquí no significa que toda la música sea mala. El problema aparece cuando una persona, artista, estilo o forma de entretenimiento ocupa nuestra mente, tiempo y afecto más que a Dios. Hay personas que pueden destinar toda su atención, todo su esfuerzo, todas sus ganas en lo que es entretenimiento, en lo que significa ese placer. Y hoy día lo podemos ver, ¿cierto? Antiguamente, bueno, y el día de hoy igual, los fans, ¿cierto? Se llegan a desmayar por sus ídolos, y así le llaman, sus ídolos. Y puede que para nosotros
como hijos de Dios, digamos, no, yo como cristiano no tengo un ídolo, pero si nosotros sabemos que hay música que ha sido dedicada con un fin pecaminoso, hoy día hay muchos artistas que usted puede comprobar que han dicho que han dedicado su música a Satanás, que su lenguaje también es lamentablemente con malas enseñanzas, sobre todo los que podemos ver hoy día, cada día la música más moderna tiene peor lenguaje. Entonces, ¿puede estar eso sonando en nuestros hogares? ¿Da lo mismo la música que se escuche? No da lo mismo, mi hermano. También debemos guardarnos de traer a nuestra casa cualquier música o entretenimiento que sea dañino. Hoy día los muchachos tienen sus videojuegos. Ellos también deben tener cuidado. Hay muchos juegos oscuros con nombres de demonios inclusive. Mucha violencia en ellos. Tenemos que tener cuidado. Y nosotros como padres también estar atentos a qué están viendo y qué están escuchando nuestros hijos y en nuestra familia. Esas son cosas que han sido también eh, dedicadas, no a Dios, mi hermano. También podemos ver cómo el dinero y las posiciones hoy día son idolatría. Y Jesús fue muy claro. Recuerde, Mateo 6:24 dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y ahí lo pone como dos extremos. Bueno, ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir a las riquezas? Ese desear tener y acumular, ese puede ser un Dios. El dinero es un buen servidor, pero es un terrible señor. O sea, el dinero a mí me puede servir para sustentar a mi familia, para ayudar a las personas. El dinero sirve, pero es un mal señor. Él no puede controlarme. Entonces somos llamados a ponerlo en el lugar que le corresponde. Siempre Dios primero y lo otro tiene que estar por abajo. Cuando nuestra seguridad, nuestra felicidad y propósito dependen de cuánto tenemos, eso puede convertirse en un ídolo. Si yo tengo puesta mi felicidad o mi tranquilidad en cuánto dinero, cuántas posesiones tengo, ese es una mala señal y eso está convirtiéndose en un ídolo. Y otro ídolo también que se reconoce hoy día, que podemos ver, es el reconocimiento y la aprobación. Podemos llegar a vivir para que otros nos admiren, nos aplaudan o nos reconozcan lo que nosotros hacemos, nuestro servicio. Incluso dentro de la iglesia, esto puede suceder. Y ahí Jesús lo advirtió. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahí en Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Entre ustedes se aplauden, entre ustedes se soban la espalda y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Nosotros debemos siempre, mis hermanos, buscar agradar a Dios. Más que buscar el reconocimiento de los demás, debemos buscar honrar, agradecer a Dios, porque Él es el que nos da la vida. Entonces, en nuestra vida cotidiana también debemos estar atentos a esto. ¿Será que hay ídolos, hay idolatría en mi vida? ¿Será que algo que yo tengo es parte de algo que ha sido sacrificado a los ídolos? Mi hermano, siendo mucho más literal, hay lugares que yo se lo digo como pastor. Yo creo que hay un lugar que los hijos de Dios no deben visitar. Yo creo que un hijo de Dios, un cristiano, no debe ir a meterse a un casino, por ejemplo, porque son lugares donde se busca obtener dinero de manera fácil. Y claramente ahí muchas personas han caído en el vicio de perder todo por obtener más. Ganaron una vez y después lo perdieron todo. Ir a meterse a un lugar así es ir a meterse a un lugar de idolatría al dinero, de idolatría al placer. Hay cosas que debemos preguntarnos. No sé, el jugar, los juegos de azar, me voy a comprar un kino, un loto, para ver si me gano hermano, eso se puede transformar
en la idolatría. Es idolatría traer esas cosas a su hogar. Debemos apartar nuestra vida. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nos ganaremos, ¿cierto?, el sustento con el sudor de nuestra frente. Y Él nos dio la capacidad de trabajar honesta y honradamente. Dice, el que roba, no robe más y ganes el sustento. Entonces, en la modernidad del día de hoy, ¿pueden haber ídolos en medio de la iglesia? Claro que pueden haber. Y debemos identificarlos y sacarlos de nuestra vida. La música, el entretenimiento, el dinero, las posesiones, el reconocimiento y la aprobación. Saquémoslos de nuestra vida y centremos nuestra mirada en Cristo. Así como los apóstoles motivaron a los nuevos creyentes gentiles a alejarse y a no comer nada que fuera sacrificado a los ídolos, nosotros en este tiempo también debemos apartar nuestra mente, nuestros oídos y nuestra intención de aquello que es idolatría. Otro punto que tocan los apóstoles ahí es el tema de la santidad sexual y la fornicación. Y ahí la palabra fornicación tiene el origen en porneia. Y yo sé que usted identifica la palabra porneia porque también es la raíz de pornografía. Y sabe, la palabra porneia significa prostitución. Mire qué interesante. La palabra porneia significa prostitución. Y la palabra pornografía, ¿cierto? Es prostitución gráfica, escrita, imagen. Y eso lo podemos ver que está a la orden del día en nuestros jóvenes y en los adultos también. La inmoralidad sexual era muy común en el ambiente pagano del primer siglo. Recuerden, le están hablando a la iglesia primitiva, pero es un tema que sigue hasta el día de hoy, afectando al mundo y a la iglesia también. Mire, la inmoralidad sexual era muy común en el ambiente pagano del primer siglo y en algunos contextos religiosos estaba incluso relacionada con prácticas culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que habían cultos que tenían ellos donde muchos rituales incluían la sexualidad. De eso se trata. Pero mis hermanos, aquí hay algo vital. La sexualidad no pertenece simplemente al ámbito de la cultura. Y esto es importante entenderlo porque, mire, hay países, y esto es súper fuerte, hay países que culturalmente tienen algunos, algunas cosas inmorales aprobadas. El otro día veíamos una noticia lamentable donde veíamos niñas, hermanos, niñas de 10, 11, 12 años que se casaban con hombres de 40, 50 años, aprobados por su cultura. En algunos casos, pedofilia aprobada por la cultura. Hace un tiempo atrás, hermanos, veía cómo en una entrevista, en una charla, una mujer decía, ¿sabes qué? La pedofilia también es una orientación sexual. Hay que entender a estos hombres. No, no, hermanos, la cultura no define la sexualidad. Dios define la sexualidad. Hoy día culturalmente nos pueden decir la homosexualidad está bien, el lesbianismo está bien, mañana la pedofilia está bien. La cultura no define la sexualidad, lo hace la palabra. Y Dios establece una ética sexual para su pueblo. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira, aquí está claro. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos apartemos, que nos santifiquemos y que nos apartemos de la fornicación, o sea, de la porneia, de la prostitución. Y eso está en nuestra mente, en el corazón y también en el cuerpo. Mira, ahí le puse dos imágenes. La primera imagen es un cuadro grecorromano que ejemplificaba estas fiestas sexuales, este desorden que ellos tenían culturalmente hablando, pero que finalmente es algo inmoral. Y abajo, traté de ahí también de tapar un poco, es la imagen de un videoclip donde las muchachas y los jóvenes se mueven sensualmente. Y esto es lo que ven nuestros jóvenes, nuestros muchachos, los adolescentes. Entonces uno es un cuadro y el otro es un videoclip, pero la intención es la misma, la sexualización del hombre y de la mujer. Entonces,
qué hacen los apóstoles? ¿Qué hace el Espíritu Santo por medio de ellos? Declarar que de esto debemos apartarnos. La iglesia no puede decir somos salvos por gracia, por lo tanto nuestra conducta sexual es indiferente. O sea, y ahora yo soy salvo, Dios me salvó, esto es un regalo, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiere con mi sexualidad. No, no, la gracia que salva también produce una vida santa. La gracia que salva también produce una vida santa. Y ahí es donde nosotros debemos poner atención. El día de hoy también la palabra nos sigue hablando. Apartémonos de esto, de la porneia, de la fornicación, de la prostitución, que no es solo física, también es mental. ¿Cómo nos apartamos hoy de esto? Y aquí, al investigar, mi hermano, al ver qué es lo que está pasando con los jóvenes, y no solo con los jóvenes, con los adultos, ¿cómo nos apartamos? Por ejemplo, esto lo podemos ver a la orden del día en las redes sociales, en la televisión, la música, películas y contenido sexualizado. De eso hay que apartarse. El problema aparece cuando deliberadamente, ¿qué hacemos? Consumimos y disfrutamos contenido que alimenta la lujuria. Se normaliza la inmoralidad sexual o despierta deseos que sabemos que deben ser sometidos a Dios. Hace un par de días atrás conversaba con unos adolescentes y me comentaban cuál era la música que ellos escuchaban. Y es lamentable saber que toda la música que ellos están escuchando, el reggaetón, ¿cierto? El trap que le llaman, todo tiene que ver con la sexualidad, pero no una sexualidad dentro del matrimonio, sino desordenada, lujuriosa. Y si tenemos a personas, jóvenes, adultos, niños inclusive, escuchando esto, tu mente se llena. Y como dice también la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así se llena la mente. ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 5:28. Jesús, ¿cierto? Lleva este asunto al corazón. Cualquiera que mira, dice una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Pero este tema no es solo para los hombres, también es para las mujeres. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso debemos cuidar la música, las películas y el contenido que estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso después llega a nuestra mente. Porque cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Y puede haber esta infidelidad del corazón. Puede existir una infidelidad que todavía no ha llegado al acto físico, pero una persona puede comenzar a entregar emocionalmente a otra persona una atención, intimidad o afecto que corresponda a su matrimonio. El lenguaje, las conversaciones. Y Proverbios 4:23 señala, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, y las ideas finalmente van a llegar a un acto. Los actos comienzan con un pensamiento. Por eso debemos guardar nuestra mente, cuidarnos. ¿Qué es lo que está entrando como información? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay algo que es muy claro hoy día y el tema lo habíamos tratado con esa palabra, porneia, la pornografía y la sexualización de la mente. Porque aunque no exista contacto físico, la persona puede estar permitiendo que su mente sea dominada por imágenes y fantasías sexuales. Y esto claramente va a afectar la relación con Dios, va a afectar su matrimonio, va a afectar la manera de mirar la sexualidad y el sexo opuesto, y claramente el testimonio cristiano. Somos llamados a apartarnos de esto que la tecnología lamentablemente ha hecho que llegue a todos los rincones y a todas las casas. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí lo deja claro. Otra vez, fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Debemos cuidar nuestra mente. Esto hace daño, esto perturba y puede afectar los matrimonios, nuestra relación con Dios, la manera de mirar la sexualidad, porque mi hermano, la sexualidad y el sexo no es pecado. Dios lo estableció dentro del matrimonio y ahí están los parámetros. Por eso debemos buscar siempre la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y hay otra cosa que pasa en el día de hoy, que es la normalización de la inmoralidad sexual. Mi hermano, hoy día se aplaude las canciones que hablan de estos temas. Hoy día, no sé, hay una manifestación cultural y esto ha pasado, no sé si se acuerda, años atrás comenzó con una modelo que estaba dentro de una famosa casa de vidrio, no sé si usted lo vio alguna vez, la noticia, la mujer en la casa de vidrio, y ahí estaban los hombres mirando. Y después las teleseries comenzaron a subir de tono. Ya no habían solo teleseries a media tarde y en la noche, sino que habían teleseries nocturnas. Y el tema comenzó a cada vez mayor inmoralidad. La sexualidad es un tema y la inmoralidad es otro. Pero nosotros debemos llamar pecado a lo que es pecado. No, hoy día le pueden llamar libertad. Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. La Biblia lo llama pecado. Y la iglesia no debe adaptarse culturalmente, sino que debe ser transformada por medio de la palabra. Una vez más, repito esto, la iglesia no debe adaptarse a la cultura, sino que debemos ser transformados por medio de la palabra, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo renuevo mi mente con lo que la palabra dice. Hermano, hoy día la cultura nos va a decir, está todo permitido, haz lo que quieras con tu cuerpo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, da lo mismo, haz lo que quieras, si quieres tener muchas parejas, da igual. No, nosotros no le hacemos caso a la cultura, nos dejamos guiar por lo que la palabra de Dios dice. Y pasemos por locos, por exagerados, por fomes, eso da lo mismo. La prioridad es agradar a Dios. Entonces, como los gentiles de ese tiempo, ahora ya creyentes, fueron llamados a apartarse de la fornicación, de abstenerse de eso, nosotros como iglesia moderna, como iglesia actual, también debemos apartarnos y tener nuestra mirada atenta, nuestra mente atenta a cuáles aquellas cosas pueden dañar nuestra mente y nuestro corazón. Y podemos empezar con música que después daña nuestro corazón y que algún día lleguemos a normalizar la inmoralidad sexual. Hoy día, lamentablemente, mis hermanos, hay iglesias, hay congregaciones que permiten la inmoralidad sexual. Nosotros como iglesia de Cristo ponemos en alto la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Ahí está puesta nuestra confianza. Y hay otro punto que lo deja ahí también, que debemos abstenernos, dice, abstenerte de la sangre y del ahogado. Y ahí nos preguntamos, ¿qué querrá decir esto, verdad? Absténganse de la sangre y del ahogado. Bueno, un animal ahogado era uno que había muerto sin que se le hubiese extraído la sangre. Y esto conecta directamente con la prohibición del Antiguo Testamento sobre consumir sangre. Miren lo que dice Levítico 17, 11 y 13. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire, ¿qué nos dice el libro de Levítico? ¿Qué dice Dios a su pueblo? Que la sangre fue dada para la expiación, no fue dada para alimentarse, no fue dada para consumir. ¿Qué hacía el sacerdote cuando sacrificaba, cierto, al cordero? Dice que derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa, la cubierta del arca del pacto, del arca de alianza.
Entonces, cuando el sacerdote vertía la sangre sobre ese lugar, los pecados del pueblo eran perdonados. Entonces, ¿qué dice el texto? Di la sangre, ¿para qué? Para la expiación. Dice, y cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Esa era la orden y la norma que daba el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta prohibición para la iglesia actual? Y esto es muy hermoso, muy interesante, cómo hay un plan detrás de esto. Los judíos, mis hermanos, convertidos a Cristo, ellos seguían teniendo una conciencia profundamente formada de las escrituras de Moisés. Para ellos esto debía hacerse. Pero también algunas prácticas paganas de los gentiles podían resultar ofensivas y escandalosas para ellos. Entonces, como Dios estaba preocupado tanto de gentiles como de judíos, dijo, ok, yo quiero que se sienten en la misma mesa y compartan con naturalidad, con confianza, con respeto. Por eso, el decreto apostólico busca crear un espacio donde ambos grupos puedan sentarse juntos como hermanos. Y quedó claro, no es necesario que los gentiles se circuncidaran, pero también les pidió a los gentiles que venían de fiestas paganas, ¿cierto? De adoraciones de los paganos, que se abstuvieran de esta sangre y de comer de animales ahogados. ¿Para qué? Para también no dañar el corazón de los judíos. Hay una preocupación mutua, hay una preocupación por ambos lados. Entonces, la salvación no depende de las prácticas de Moisés, pero el amor cristiano sí debe considerar la conciencia y la comunión del hermano. Entonces se respetan estas prohibiciones para que juntos puedan estar en comunión. Es un solo pueblo, una misma gracia en una misma mesa. Dice, porque ha aparecido bien el Espíritu Santo, dice, y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, el llamado, mira ahí, judíos de la circuncisión y gentiles de las naciones. Esa era la idea de prohibir, ¿cierto? Que se bebiera sangre y se comiera la carne de sangre de animales que habían sido ahogados, que no habían derramado su sangre. ¿Para qué? Para que ellos pudieran compartir en la misma mesa. Y ese es un llamado que a nosotros también se nos hace hoy día, a poder compartir con respeto, con cuidado de nuestro hermano. La última parte de los versículos dice así: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire, aquí hay un pequeño desacuerdo, pero hay algo muy importante en ellos como apóstoles. Las diferencias no impiden servir. Aquí la Biblia señala que Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo, por lo que cada uno tomó un destino diferente. Entonces, tomaron rumbos diferentes, pero compartían el mismo propósito: llevar el Evangelio de Jesús a todo lugar. Esta es una enseñanza para nosotros. Hay gente que de repente puede tener un desacuerdo y dice, ah, ya, no hago nada más. Entonces no hago nada. Entonces no sirvo, entonces me voy. ¿Qué hicieron ellos? ¿Ok? No nos pusimos de acuerdo porque dicen que el desacuerdo fue grande, pero no dice que hubo una pelea ni que hubo insultos. No se pudieron poner de acuerdo. ¿Pero qué hicieron? Bueno, sigamos cumpliendo la misión
que Dios nos entregó y siguieron compartiendo la palabra de Dios. Las diferencias que pueden haber dentro de la comunidad nos debe impedir que sigamos sirviendo al Señor, porque el propósito principal es llevar el Evangelio a toda criatura. Y ellos lo entendieron de esa manera. Y también muestra la madurez que tenían como discípulos. Aquí podemos ver este viaje misionero que está en Hechos 15 al 39 al 41. Bernabé, ¿cierto? Tomando a Marcos, navegó ahí a la isla de Chipre. Vemos a Pafos y a Salamina. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, ¿cierto? Encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. Y ahí vemos cómo salió en Cilicia, vemos la ciudad de Antioquía, Siria, Fenicia y Damasco. Vemos cómo la palabra siguió predicándose. Pablo y Silas pasó por Siria, por Cilicia y confirmando las iglesias, o sea, seguían animando. Eh, Ambos fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor para la obra misionera. O sea, se da cuenta, no se detiene la obra del Señor. Y eso es un ejemplo para nosotros. Podemos estar viviendo tiempos difíciles, pero la obra del Señor no se puede detener. Reflexiones finales de Hechos 15. Lo que hemos visto desde la semana pasada hasta ahora. Primero, la gracia. Mis hermanos, aquí hay conclusiones importantes para nuestra vida. Los gentiles no necesitan hacerse judíos para ser salvos. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, como dice Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pero también nos habla de santidad, porque la gracia no significa que la vida del creyente carezca de límites. O sea, ahora yo hago lo que quiero. La iglesia debe apartarse, como lo vimos hoy, de la idolatría y la inmoralidad sexual. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Y también como iglesia que crece, nos llama a la comunión, respetando lo que los otros viven y sienten. Los creyentes debemos aprender a vivir juntos. Y aunque vengamos de culturas y de antecedentes diferentes, debemos siempre buscar la unidad. Como dice Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, nosotros como una unidad, como común unidad, debemos buscar siempre hacer la voluntad del Señor en amor y cuidando de respetarnos los unos a los otros. Y por supuesto, esto lleva al testimonio. La iglesia no puede identificarse con las prácticas religiosas paganas de su entorno. Mi hermano, nosotros como iglesia somos llamados a marcar la diferencia. No podemos hacer lo que el mundo hace. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Si el mundo toma decisiones guiados eh, por deseos paganos, por amor al dinero, nosotros lo hacemos a la manera de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cambiamos nuestra vida. Antes seguíamos otro rumbo, hoy día seguimos al Dios verdadero. Y eso es lo que marca nuestra vida y debe marcar nuestras decisiones día a día. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.